Muy buenos días, bendiciones, bendiciones de gracia y paz, mis amados, mis amadas. Gracias por estar con nosotros un miércoles más en este programa, en su programa Tiempos de Fe. Le habla su hermano, su amigo Luis Fernando Graciano. Para mí es un honor inmenso poder estar con todos ustedes en este tiempo maravilloso que hemos apartado y diseñado para que usted sea bendecido. Nuestro foco es usted, nuestro foco es que usted pueda ser bendecido y que pueda ser también impartido con una palabra de fe, una palabra poderosa, una palabra que pueda transformar su vida. Así que le damos la bienvenida. Quiero también exhortar a todos ustedes a que vayan a nuestras oficinas y llamen allá, y ahí están los teléfonos en pantalla para que podamos oír de usted, poder saber de usted. Nuestro teléfono de la oficina es el 809-567-7675, en la extensión 231. Ahí estarán personas capacitadas, amorosas, que estarán esperando su llamada para saber de usted. Cualquier petición de oración, cualquier ayuda que podamos en nuestra posibilidad de ayudar, ahí estaremos. También está nuestro WhatsApp, que es el número 829-889-4712. Así que siéntase con toda la libertad de llamarnos aquí en nuestras oficinas. Así que gracias nuevamente, reitero, por estar con nosotros. Y hoy vamos a tener un tema más, una conversación, una enseñanza de la palabra en este programa Tiempos de Fe, que le hemos llamado, nos ha llamado mucho la atención este tema y quisiéramos tratarlo aquí. Y es el tema que le hemos puesto como título: Dios no acepta sustitutos. En otras palabras, Dios es primero. Y eso debe resonar como un eco muy poderoso en nuestras vidas, de que Dios es primero. Es muy recurrente en las Escrituras poder ver este principio diseminado en todas las Sagradas Escrituras, donde establece que Dios es primero. Dios debe ser primero. Dios debe ser nuestra primera opción siempre en nuestras vidas. Así que voy a hablar un poco y acerca de este tema, conversar un poco acerca de este tema en este podcast, pero también quiero que tomemos como ejemplo al pueblo de Israel. El pueblo de Israel es la representación más extraordinaria de este principio, que como decimos, está en todo lugar. Está desde Génesis hasta Apocalipsis, este principio eterno. Ahora bien, vamos a ver lo que dice el libro de Éxodo como punto central de esta charla de hoy. En cuanto al tema, Dios no acepta sustitutos. Aquí voy a dar una breve descripción del contexto aquí y luego vamos a elaborar ciertos principios importantes, prácticos, que pueden servirle a usted a poder tener una conciencia práctica en su vida. De usted llevar a la práctica, mi amado, estas cosas, porque de nada sirve que usted sepa mucho. He notado una tendencia de los últimos años de que la gente quiere saber mucho. Quiere saber mucho, conocer mucho, muchos cursos, muchas conferencias, muchos libros. Yo que soy maestro vivo recomendando libros, no me malentienda, y voy a conferencias, pero lo que quiero que enfatizar es que usted debe traducir su conocimiento, lo debe traducir en acciones concretas. Y eso es lo que va a determinar que Dios se enfoque en usted, que el foco del cielo sea usted, que las bendiciones, el favor, la misericordia de Dios, como dice este texto que usted va a ver, son los que obedecen, los que hacen, los que son hacedores de la palabra. Santiago lo reitera. ¿Se acuerda? Santiago dice que la fe se demuestra por las acciones que uno hace. Muéstrame tu fe por lo que haces. De manera que las palabras, si no se sustentan con acciones concretas, de nada sirven. Así que permítame introducir este tema leyendo la palabra de Dios en el capítulo 20 de Éxodo. Mire qué dice. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, interesante que este prólogo de estas 10 palabras, los 10 mandamientos, comienzan de esta manera. Luego dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué en pasado, ¿vio? De la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Interesante esta palabra Egipto, mucha gente no la estudia, pero es interesante, en el hebreo es interesante. Esa palabra hebrea, Egipto, es la palabra hebrea Mitzraim, que literalmente cuando usted va al diccionario significa traba. Traba, mis amados. Es como un obstáculo en el camino, para que entiendan.
Egipto representa el obstáculo en el caminar de un creyente. Por eso dice, de casa de servidumbre. ¿Cuál es la característica de esta traba? De esta interrupción en el camino, de esta prueba en el camino, de esta adversidad en el camino, de esa traba que lo que quiere es retenerte y es en esclavitud. Por eso dice, Dios te saqué de la casa de servidumbre. En otras palabras, como Dios lo creó a usted, como hemos estudiado en otras charlas, en otros podcasts hemos hablado acerca de estas cosas, de lo que Dios le dio al ser humano cuando lo creó. Una de las cosas que Dios le dio al Hijo de Dios cuando lo creó fue la libertad. Usted fue creado para ser libre. Es por esa razón que este capítulo y todos los principios esbozados aquí son importantísimos, porque nos hablan de la libertad, de cómo alguien puede permanecer libre. Acuérdese, ya ese pueblo había sido libertado. 3 meses antes estaban en casa de servidumbre y 3 meses después estaban frente a la montaña, Dios entregándole el código conductual para ellos poder manifestar la libertad en el mundo en el cual ellos iban a vivir. Es una metáfora de nosotros, mis amados. Dios nos quiere dar su palabra, sus mandamientos, sus ordenanzas, la guianza del Espíritu de Dios. Por eso vamos cada semana vamos a las congregaciones locales y oímos la palabra. Cada vez que nos reunimos también orar y meditamos en la palabra. Cada meditación, cada charla que usted escucha, este podcast, todos los podcasts, todas las enseñanzas en las redes sociales, todo lo que usted escucha, lee también, perdón, está enfocado en que usted, mi amado, sea libre. Pero no sea libre, sino que viva la libertad y que se mantenga en libertad. Por eso él dice, los liberté de la casa de servidumbre y lo primero que establece es, no tendrán dioses ajenos delante de mí. No tendrán dioses ajenos delante de mí. Dios es enfático y establece un parámetro importante, mi amado, que voy a tratar de desglosar más adelante. Mire qué dice el verso 4. Más adelante dice, mire, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. El 5 dice, no te inclinarás a ellas. En otras palabras, no los reverenciarás, no los adorarás, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. En otras palabras, inclinarse a estatuas, formar idolatría, tener ídolos en una vida, produce el aborrecimiento de esa persona que levanta el ídolo a Dios. O sea, levantar un ídolo es aborrecer a Dios. Y por último, mire qué dice el verso 6. Aquí me encanta este verso, porque es una esperanza, es esperanzador. Dios te da una reprimenda, Dios te establece los parámetros que Él quiere después que tú eres libre, después que tú fuiste llamado a ser parte del reino de Dios, después que tú te convertiste, para que me entiendan, en un lenguaje apropiado, que usted me entienda, de que usted vino a la fe. Usted fue libre ¿de qué? Del pecado, de Egipto, de la casa de servidumbre. Es una tipología del pecado en el mundo, en la vida nuestra. Pero él dice, sí, le amonesto, miren, no tendrán dioses. Lo primero que ustedes van a hacer ya en su vida libre es que no tendrán ídolos. No creen ídolos, no le honren, no le reverencien. Porque yo voy a visitar la maldad hasta la 4ª generación, dice. O sea, ¿por qué dice 3ª y 4ª generación? Está hablando de, literalmente, que cuando uno vive, generalmente cuando usted estudia esto, usted ve la vida, usted ve que los padres, hay varias generaciones vivas. Hay varias generaciones vivas. Usted ve, ahora mismo, por ejemplo, en mi familia, está mi padre vivo. Estoy yo luego. Yo tengo una hija. Y mi hija también se casó y tiene una hija. O sea, hay 4 generaciones existiendo. Es muy frecuente ver que en la vida existan 4 generaciones viviendo. Y a eso es que él se refiere. O sea, él está diciendo, si no me obedecen mis parámetros para un mundo libre, para que alguien que ha sido libertado viva en libertad,
mantenga esa libertad. El primer principio que yo establezco es que yo soy el Señor su Dios, que lo saqué de casa de servidumbre. Ya usted el pecado y lo liberté del pecado. Y el primer pecado que yo quiero poner claro, que es el peor de todo, es la idolatría. Por eso van a tener consecuencias en sus generaciones. Idolatrar produce que todas tus generaciones después de ti sean infectadas, sean golpeadas, por así decirlo, con esta negatividad de desobedecer los mandamientos de Dios. Serán afectadas tus generaciones. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de generaciones. Cuando Él concertó el pacto con Israel, bueno, primero con Adán, que es una tipología de Israel también, y de todo creyente también. Cuando Adán fue creado, lo primero que Dios hizo con él fue que hizo un pacto. Cuando estudiamos los pactos en las Escrituras, que es un tema maravilloso, bueno, hemos hablado un poco acerca de eso también, así que le invito a buscar nuestras salas para que pueda entender esto. Hay 5 partes en un pacto. Primero, trascendencia. Segundo, representación. Tercero, ética. Cuarto, sanciones. Puede ser positiva o negativa. Si obedezco la ética, me irá bien, y si no, me irá mal. Y número 5, continuidad. Eso habla de herencia. Eso habla de generaciones. O sea, Dios hizo un pacto. No fue solamente con Adán, sino con todas sus generaciones. Por eso Él utiliza este mismo principio aquí. En otras palabras, esto sí lo que quiere decir es que te afectarán tus generaciones. Tus generaciones fueron llamadas a experimentar el bienestar de Dios. Por eso dice el verso 6, la misericordia. Puedes poner el 6. Bueno, vamos a poner. Y hago misericordia, mira, tú ves. Él hace misericordia a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tú ves. Porque la expresión de amar a Dios es guardar sus mandamientos. Los que le aman guardan sus mandamientos. Jesucristo mismo lo dijo, los que me aman guardan mis mandamientos. Así que esta es la base. Quiero comenzar aquí con una breve introducción a este tema, esta conversación hermosa que vamos a tener en este podcast. Dios no acepta sustitutos, mi amado. Dios es primero. Dios está estableciendo un parámetro de excelencia en su reino. Es por eso que una de las mayores tareas que Dios le dio al pueblo de Israel fue algo muy difícil, que es irse en contra de lo que fue su cultura por mucho tiempo. Era difícil irse en contra de lo que había sido práctica de un pueblo por 400 años. Note que el pueblo de Israel duró 400 años. Vemos al pueblo de Israel delante del gran monte, luego de haber sido libertado, como dije, 3 meses después. Puedo quitar ya la pantalla. De manera que vemos también no solamente al pueblo de Israel ahí, vemos al siervo de Dios también, Moisés, recibiendo las instrucciones. En otras palabras, es una nueva nación que está a punto de iniciar una nueva vida. Ese es el contexto aquí. Toda nueva vida que viene a Cristo, que viene al pueblo de Dios, mi amado, debe experimentar estas mismas ideas y principios que estamos hablando en el día de hoy. Usted que me escucha, y quizás usted tiene mucho tiempo en la congregación, en el pueblo de Dios, debe escuchar que Dios no acepta sustitutos, que ese es el principio fundacional de cuando alguien viene a los pies de Cristo, viene a los pies del reino de los cielos. Ahora bien, la realidad es que aquellos no saben, la realidad es de alguien que es nuevo en la fe, es que no sabe ser una nación. Todavía no conoce prácticamente cómo vivir basado en las leyes de Dios. Ellos no saben lo que era ser un pueblo libre. ¿Por qué? Porque toda su existencia, esa generación que fue sacada de Egipto, todos ellos crecieron siendo esclavos. Note bien que fueron los hombres nada más que fueron esclavos. Ellos llevaban 400 años en esclavitud sirviendo al pueblo de Egipto. En otras palabras, estaban sirviendo al pecado. Se refiere a la vida pasada de nosotros, a la vida que vivíamos sin Dios, sin el Mesías, en nuestros delitos y pecados. La Biblia le llama también en la oscuridad. Cuando una persona, note bien aquí, ha sido sometida a una esclavitud por largo tiempo, es difícil exigirle a una persona que viva diferente. Y es aquí el reto que tenemos nosotros de poder nosotros usar nuestra voluntad con la ayuda del mismo Dios también, porque Él pone el querer como el hacer, para vivir basado en su palabra. Una persona, una nación que ha vivido en la mentalidad de esclavo por mucho tiempo,
le es difícil ahora responder de repente a la libertad. Lo que estamos viendo aquí entonces es que el Señor está iniciando una nueva nación. Dios está inaugurando un pueblo y le está exigiendo que el pueblo comience a cambiar para poder hacer cosas nuevas de un pueblo nuevo. Cuando eres cambiado de las tinieblas a la luz, cuando eres trasladado del reino del Satán al reino de Dios, tu vida, tu comportamiento, tus pensamientos, incluyendo tus palabras, tus pisadas, deben cambiar totalmente. Es por esa razón que parte de la tarea de transformación es que se tienen que romper los parámetros y principios viejos. Por eso la Escritura dice claramente en una porción, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Debe ser diferente. Todo en tu vida debe ser diferente. Todas tus ideas, tus parámetros deben cambiar. ¿Cambiar qué? La mentalidad de esclavo a la mentalidad de una persona libre. Solamente una persona libre totalmente puede obedecer a Dios. Es por esa razón que la Biblia dice que si verdaderamente Jesucristo los libertare, verdaderamente serían libres. Y eso pasa con una persona que eso es lo que pasa con una persona, por ejemplo, que ha venido siendo, que ha vivido toda su vida en el pecado. Por ejemplo, en cualquier pecado. Cuando viene al mundo, al reino de Dios, y ve que aquí es diferente, el trato es diferente, aquí la gente es amable, aquí la gente es buena, aquí la gente quiere darte oportunidad, no se lo creen. Por ejemplo, una mujer, por ejemplo, que había sido abusada mucho tiempo en un matrimonio abusivo, no sabe responder concretamente a un trato amable de un esposo que la ama. Ella ha sido maltratada por mucho tiempo, que ella cree que todo en la vida es así. Primeramente no lo va a creer porque viene con una mentalidad cautiva, una mentalidad cauterizada. Yo le llamaría una mentalidad prejuiciada. Y lo primero que va a entender es que eso no es cierto. Todo ha sido hasta ese momento esclavitud. Pero Dios, mis amados, escuchen muy bien, siempre quiere hacer algo nuevo en nuestras vidas. Estamos en presencia de lo nuevo de Dios con esta nación nueva. Dios exige también cosas nuevas de gente libre. De manera que para que Dios haga algo nuevo en cada uno de nosotros, y esa es la idea de Dios en nuestras vidas, que nosotros podamos vivir basados en los parámetros del reino de los cielos, lo primero que Él debe hacer, y gloria a Dios que lo hizo, fue sacarnos de la esclavitud. Pero lo primero que Dios hizo, y lo que va a hacer, y lo que ha hecho con nosotros quizás muchos de ustedes lo han experimentado, es llevarte al desierto. Así como el pueblo de Dios fue llevado al desierto, luego de ser esclavos, así de la misma manera Dios nos llevará. Dios te llevará a ti a el desierto. ¿Por qué? Porque el desierto es el instrumento de Dios para transformarte. Dios no puede transformarte fuera de un desierto. Que aunque sea caliente, que aunque sea difícil, que aunque pienses que no se puede hacer nada en el desierto, aunque pienses que no hay recursos, aunque pienses que es muy caliente, el desierto viene a ser el instrumento utilizado por Dios para cambiar nuestras vidas. ¡Wow! Bendito sea el nombre de Dios, porque Él permite los desiertos. Pero lo principal es que Dios quiere establecer en el desierto lo que yo estoy comunicando hoy, mi amado. Dios debe ser primero. En el desierto, la transformación viene cuando tú aceptas todo lo que Dios trae en tu vida. No te quejas. Dios lo dice bien claro para que me entienda. En el problema,
en la dificultad, en la enfermedad, en la necesidad. A eso podemos llamarle desiertos para que usted me entienda. Debemos analizar las cosas que están compitiendo con Dios en nuestra vida entonces. ¿Qué ha sucedido? Que nosotros hemos colocado a Dios de segundo, de tercero, de cuarto, porque Dios establece desde el principio que formó a su nación que Él es primero. Primero, mis amados. Primero que cualquier persona, primero que cualquier trabajo, primero que cualquier actividad, primero que cualquier preocupación, que cualquier presión. Todo lo que te roba o todo lo que tú pones primero que Dios, sustituye a Dios. Es por esa razón que le hemos llamado a esta charla de hoy: Dios no acepta sustitutos. Este es el primer principio que Él establece para un mundo libre, para una sociedad libre, para un país libre, para una nación libre, para una congregación libre, para ti que eres libre. Él quiere establecer la libertad, como ya lo hizo en la persona de su Hijo, el justo por los injustos. Quiere traerte libertad, traer la liberación, pero la liberación viene a través de establecer principios, o sea, a través de la palabra, y viene a través de siempre de una proclamación. Es por esa razón que lo primero que Él establece es como si fuera una proclamación aquí en en Éxodo 20. Es por eso que hoy debes recibir esta palabra, mi amado y mi amada. Dios nos está diciendo en este podcast, hoy nos está diciendo, esto es algo profético para el día de hoy: yo no quiero sustitutos. Yo quiero ser primero en tu casa, en tu vida, en tu negocio, en tu congregación, en mi congregación. Yo soy primero. No me puedes sacar. No me puedes dar el segundo, el tercer, el cuarto, el quinto lugar, el último lugar a mí, porque yo siempre seré el primero. A Dios hay que adorarle y servirle, en otras palabras, con integridad. Dios es nuestra primicia. Dios es nuestra primicia, mi amado. Lo primero. Es interesante esta palabra en hebreo. La palabra hebreo primicia es la palabra bikurim. Y esta palabra, cuando tú vas al diccionario, te impresiona de la importancia que tiene. Sabemos que el bikurim era lo primero que se daba financieramente dentro del ciclo económico, el calendario monetario de Dios, la agenda monetaria de Dios, que son tres cosas: primicia, diezmo y ofrenda. Este principio está conectado a Dios. ¿Por qué? Porque Él es primero. Por eso Él establece en todas nuestras vidas lo primero. Cuando estudiamos esta palabra, el diccionario nos dice que bikurim es el primero en tiempo. Oh, mi Dios, esto es importante. El primero en tiempo. En otras palabras, Dios es primero en tiempo. Tu tiempo debes dárselo primero a Dios. Segundo, dice en lugar. Tercero, dice en orden. Y cuarto, dice en jerarquía. Esa es la definición de bikurim. Primero en tiempo, lugar, orden y jerarquía. Es impresionante. ¿Quién está en la primera lugar en tu vida? En tiempo, en orden, en lugar, en jerarquía. ¿Quién está primero? Esta es la pregunta hoy. Dios quiere ser primero. Debes colocar a Dios. No puedes sustituirle a Dios por nadie. De manera que cuando vamos al diccionario nos continúa diciendo que bikurim significa el jefe, la primera parte, la cosa principal, el principio. Por esa razón también, cuando leemos Génesis, nos enseña por primera vez este principio de lo primero. Por eso dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Usted no ve que ahí establece una serie de eventos. Este primero establece una serie de eventos que subsecuentemente iban a permitir que todo el plan de Dios se realizara. Los primeros tienen la importancia fundacional en la Biblia de crear y establecer el orden correcto que Dios tiene.
En otras palabras, Dios nos está diciendo a nosotros hoy, van a venir luchas, van a venirse necesidades, van a venir soledades, estrecheces, pero en medio de todo eso, en medio de tu desierto, en medio de la situación adversa, yo debo ser primero. No te hagas ídolos. Cuando tú sustituyes, póngame mucha atención, mi amado, lo digo con mucho respeto, cuando sustituimos la primacía, el orden correcto de Dios en nuestras vidas, creamos un ídolo. Dios está diciendo, no te hagas ídolos. No te hagas ídolos. ¿Por qué? No, la idea no es que usted me entienda, no me malentienda, perdón, y usted crea que yo estoy diciendo que hay más dioses. Eso no es cierto. No hay más dioses. Lo que pasa es que el hombre tiene la tendencia en su vida, tiene la costumbre de crear imágenes, y la clave es que el enemigo te desenfoca de Dios. Cuando tú pierdes la conciencia, el enfoque en el Dios verdadero, ese que te sacó de Egipto, ese que te libertó, ese que te dio tu color de piel, te dio el color de tus ojos, te dio tus capacidades, tus habilidades, te llamó a ser líder, te llamó a ser pastor, evangelista, te llamó a ser empresario, empresaria, te llamó a ser quizás presidente de una nación, quizás te hizo abogado, te dio la capacidad para tú ser un gran economista, una persona capacitada en las redes sociales, en multimedia, por ejemplo. Quien te dio todo eso fue Dios. Por esa razón, y la única razón que puede haber es que todo lo que tú tienes y eres y vas a tener es porque Dios lo ha permitido. ¿Qué pasa con el hombre? Que crea imágenes que sustituyen a Dios. Es por esa razón que Dios dice en el texto que acabamos de leer, no harás. Tú ves que dice no harás, porque la tendencia humana en su mente, porque la idolatría es un pecado del alma, es un pecado de la mente, mis amados. Es un engaño, muchas veces un autoengaño también. A veces nos engañamos creyendo que hay más dioses. Cuando tú creas imágenes o pones algo sustituyendo al verdadero Dios, estás creando un ídolo en tu vida. O sea, un ídolo no solamente es algo que usted coloca en un cuadro y lo pone una vela en un rincón. Los ídolos son más que eso. Por eso dice, no harás dioses. Es la capacidad intelectual, mental del hombre que pretende creer que hay más dioses. Y poniendo cosas en algo que tiene una jerarquía, un orden, un tiempo contrario a Dios, al hacer esto, crean ese ídolo. Es por eso que Éxodo, lo leímos en Éxodo 21:3, dice, y habló Dios estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de Egipto, de casa de servidumbre. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. En otras palabras, yo debo ser primero. No puedes tener ídolo. Cada vez que nosotros ignoramos este mandamiento, el que recibe daño somos nosotros. O sea, en otras palabras, lo que Dios está diciendo, no te irá bien. No te irá bien si haces esto. Entonces, cuando nosotros elegimos sustituirle, no recibimos la bendición y el beneficio que Dios quiere. ¿Qué es un ídolo entonces? Fernando, explícame qué es un ídolo. Un ídolo literalmente es todo lo que te roba la primacía de Dios en tu vida. Es lo que le quita a Dios el primer lugar. Tu trabajo,
tu carro, incluyendo el ministerio, tu hijo. Si te quita la primacía de Dios, es un ídolo. En otras palabras, todo lo que te controla, todo lo que te domina, reitero, puede ser una persona, algo material, como el dinero. Puede ser también una filosofía. Puede ser también, qué sé yo, un deporte. Sí. Puede ser una situación. Puede ser una preocupación. ¿Qué te preocupa? ¿Te preocupa algo? Si te preocupa y sustituye a Dios como tu Dios, es un ídolo. Lo distingues. ¿Quieres distinguirlo fácilmente? Le voy a dar una clave. Lo distingues que mientras Dios te llena, mientras Dios te satisface, porque yo sé que tú amas a Dios, tú anhelas dentro de tu corazón a Dios porque Dios puso eternidad en nuestras vidas. Ahora bien, mientras Dios te satisface, te llena de paz, el ídolo te crea afán y el ídolo te crea estrés. Todo lo que viene de Dios viene a traer paz, viene a traer satisfacción. El ídolo te estresa, el ídolo te crea un afán, el ídolo te controla. Ahora yo pregunto, y si usted está preguntando también ahí, ¿cómo podemos poner a Dios primero? ¿Cómo podemos poner a Dios primero? ¿En qué áreas de nuestra vida? Voy a dar algunos ejemplos aquí que usted necesita hoy escuchar de dónde usted debe poner a Dios primero. Lo primero que usted va a poner a Dios es en sus finanzas. El libro de Proverbios, no sé si lo vamos a poner en pantalla, 9:10 dice, Proverbios 3, 9, 10 dice, mientras viene, mire, dice, honra a Dios con tus bienes. Honra a Dios con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia. Y tus lagares rebosarán de mosto. Dios debe ser primero en tus finanzas. Debes darle a Dios la primera parte. El dinero es la prueba de todas nuestras prioridades. La única cosa que Dios le llamó Señor en la Biblia fue el dinero. Y yo sé, es la más difícil. El dinero puede engañarte. El afán de conseguir dinero y riqueza puede hacerte desviarte de la prioridad, que es Dios, que es servirle a Dios, que es vivir basado en su palabra, como Él establece en Éxodo 20 que hemos visto. Mis amados, cuando tú le das primero a Dios, Él bendecirá el resto. La chequera revela lo más importante de tu vida. Por eso Deuteronomio 14, 22, 23 dice, póngame atención, dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas, escuche bien, dar primicias, darle a Dios, dice aquí que es temerle, para que le temas a Dios, a Jehová tu Dios, todos los días. Por tanto, por dar, diezmar, dar primicia, diezmar, ofrendar, o sea, dar en Dios, lo pone a Él primero. Cuando das, lo pones a Él primero. Lo segundo, en tus intereses. Dios debe ser puesto primero en tus intereses. ¿Qué esos son tus intereses? Todo lo que te traiga atención, todo lo que te atraiga. Primera de Corintios 10, 31 dice, si pues comen o beben o hagan otra cosa, miren lo que dice, háganlo todo para la gloria de Dios. Si pues comen o beben,
y hacen otra cosa, mírenlo aquí en la pantalla, háganlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hagas tienes que hacerlo para la gloria de Dios. Debemos verificar qué cosa te llama la atención. Usted debe verificar qué le llama la atención: la comida, el jugar, el mar, el campo, el trabajo. Hágalo todo para la gloria de Dios. Yo pregunto, ¿dónde están tus intereses? ¿Dónde están tus intereses? Debes ver tus intereses. Tienes que hacer las cosas y poner a Dios primero. Primero que tu interés. Orar, ir a la casa de Dios, servirle, amarle. Esto es lo más importante. Luego los intereses es también, esto es secundario. Cuando tú pones a Dios primero y luego tus intereses, pones a Dios primero. ¿Qué otra cosa? Número 3, en tus relaciones. Dios debe ser primero en tus relaciones. Tus relaciones deben ser relaciones hebrónicas. Tus relaciones deben ser relaciones de reino. Es por esa razón que el Salmo 1, en el verso 1 al 6 dice: bendito el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación del Señor. Porque el Eterno conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. En otras palabras, debes escoger bien con quién te relacionas. Debes saber cuáles son tus amistades. Uno refleja lo que uno es por los amigos que uno escoge. Se puede saber tu estado tanto físico, mental y espiritual por los amigos que tú tienes. ¿Por qué? Porque uno tiende a imitar con las personas que uno anda mucho tiempo. Es por esa razón que debemos buscar personas que promuevan a Dios dentro y fuera de la iglesia. Personas que te estimulen a ser mejor. Personas que te hagan crecer, que estimulen la fe que tú tienes. Número 4. ¿En qué yo puedo poner primero a Dios? En tiempo. En tiempo, Dios debe ser primero. Es por eso que debes separar tiempo para orar, para estudiar, para ayunar. No puedes sacrificar el tiempo de congregarte. Hay muchas personas que no se congregan. Cuando la gente en su tiempo deja de orar, deja de dar, deja de ayunar, deja de congregarse, inmediatamente son presas del mundo, del enemigo. Es por eso que debes redimir el tiempo. Debes agendar tu vida. Debes sacarle provecho al tiempo, el uso del tiempo para cumplir siempre la voluntad de Dios. Cuando tú cumples con tu tiempo, primero la voluntad de Dios, estás agradando a Dios y poniéndolo a Él de primero. Es por esa razón que debemos ser selectivos. Debemos, como dije, agendar nuestro tiempo. El que debe agendar el tiempo soy yo. Se llama administración del tiempo. Si tienes más cosas que hacer que tu tiempo, es una mala señal. Hay mucha gente que dice, ay, no me da el tiempo. Bueno, ¿cómo puede ser posible que el tiempo no te dé? Cuando la Biblia dice que todo tiene su hora debajo del sol. Todo tiene un tiempo. El problema es que tú no estás usando tu control, tu raciocinio y tu voluntad para agendar el tiempo y administrarlo. Cuando tú no administras el tiempo y el tiempo te administra a ti, es un ídolo. De manera que saca una cita todos los días con Dios, es lo primero que debes hacer. Cada vez que tengas tiempo, cada vez que sea el tiempo, de ir a la congregación, a la hora estipulada en la congregación local donde Dios te llamó, debes estar ahí. Por eso debes administrarte. Debes sacar tiempo para estudiar, para orar, para todo lo que debes hacer primero en Dios. 5.
¿Dónde yo pongo a Dios primero? En las crisis. En las crisis, en las adversidades. ¿Cuál es la mayor señal de que Dios no es primero? ¿Cuál es la mayor señal de que Dios no es primero? La mayor señal es esta, la preocupación. Cuando tú te preocupas, cuando Dios nos exhorta que Él tiene control de nuestras vidas y que cuando vienen cosas adversas es porque yo estoy desenfocado, desalineado del plan de Dios. Es por eso que yo debo de alinearme, volver al plan de Dios, a la forma en que me quiere dirigir, y entonces yo debo comenzar a experimentar paz. Desde que tú te preocupas, hay un ídolo ahí. Hay un ídolo. La preocupación es un ídolo. Mateo 6:24 lo dice 4 veces. Ninguno puede servir a 2 señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a 2 señores. No puede servir a Dios y las riquezas. En otras palabras, solamente hay un Señor. Solamente hay un Señor. Mateo 6:33 concluye este discurso hermoso. Verso 33, es interesante que usted lo vea. Dice, mas busquen primeramente. ¿Lo oyó ahí? Primero. Busquen primero el reino de Dios. ¿Qué debe buscar primero? El reino. ¿Qué debes buscar primero? A Dios. La justicia, la rectitud, el camino recto, su palabra. Su palabra es la rectitud. Fuimos llamados a vivir en el reino. Es por eso que la preocupación te roba poder experimentar todo el amor de Dios, la misericordia de Dios. Te saca de la centralidad de que Dios es primero y de su justicia. Por eso dice, todas las cosas serán añadidas. Te vendrá todo. El reino es primero. Busca a Dios. Hay que buscarlo. No puedes permitir que los problemas, las crisis, te saquen, te roben dejar de buscar a Dios. Por esa razón, la falta de confianza, de fe, es lo que hace propicio la entrada de ídolos. Cuando tú tienes fe más en ti, en tus capacidades cognitivas, económicas, intelectuales, cuando tú te crees que tú eres moralmente perfecto, entra un ídolo. Los ídolos entran ahí. Y cuando tú vienes a ver, comienzan las preocupaciones de repente. Comienza el afán de repente. Entonces eso es un ídolo. Cuando tú estudias los principales ídolos que habían en el Antiguo Testamento en Canaán, tú te maravillas. Porque cuando tú vas a la vida práctica de nosotros, son los mismos. Son los dioses más duros que nosotros enfrentamos. Y que tenemos muchas adversidades para poder vencer, incluyendo estando en la congregación de Dios, en la iglesia, en el reino de Dios. Sí, porque hay gente en el reino de Dios que sí, que crea ídolos, porque se desenfocan. No entienden este principio de que Dios no acepta sustitutos, que Dios debe ser primero. Su reino, su justicia es primero. Cuando usted va al Antiguo Testamento y ve los dioses que había en Canaán, puede ver que uno de esos dioses era Baal, que era el dios del sexo, era un dios masculino. Pero también Aserá, que era la diosa del sexo, que era femenina. O sea, uno de los peores pecados son los pecados sexuales, que batallan contra el alma. Cuando usted va también ve otro dios llamado Moloch, era el dios de la violencia. Y cuando usted ve a Mamón también, que era el dios del dinero, que es muy mencionado en el Nuevo Testamento. Ahora bien, ¿qué te hacen los ídolos? ¿Qué te hace un ídolo? Un ídolo, cuando usted le da prioridad, ¿qué va a hacer ese ídolo contigo? Lo primero que va a hacer un ídolo es que te va a decepcionar. Todo ídolo te decepciona. Eso no va a pasar nunca con Dios. Los ídolos te van a decepcionar. Es por esa razón que en Jeremías 10:14 nos dice, todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. ¿Vio? Todo hombre se embrutece y le falta ciencia y se avergüenza de su ídolo, todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ellas. En otras palabras, los ídolos
no te pueden hablar. Los ídolos no sienten. Los ídolos no te aman, pero Dios sí. No tienen espíritu. De manera que en otra oportunidad Dios nos dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Cuando tú tienes un ídolo que es un hombre, tú no puedes confiar en los hombres. No hay hombre bueno, no hay nadie que no peque. Ahora, Dios sí es bueno, Dios sí te puede ayudar. ¿Qué te hacen los ídolos? No solamente te van a decepcionar, los ídolos también te roban la atención de Dios. Todo ídolo te va a robar la atención que Dios necesita y que tiene en tu vida. Puede ser un hijo, una persona, un carro, una crisis financiera, una preocupación, un trabajo, tu esposa. Te roba la oportunidad de poner a Dios primero. No solamente te roban la atención de Dios, no solamente te decepcionan, los ídolos te dominan. Si no velas, te dominan. Si no estás atento, te controlarán. Todo lo que ames más que Dios te domina. Por eso Jesús dijo, el que me ama guarda mis palabras. La expresión de amor no es algo sentimental en la Biblia, es obedecer. Ten cuidado entonces con las preocupaciones. El sexo, el dinero, las personas, el deporte, el trabajo, las drogas, el cigarrillo, el alcohol, el chisme. Van a comenzar a correr, a gobernarte. Van a comenzar a darte instrucciones. Son instrucciones de muerte para tu mal, no para tu bien, como Dios te da la palabra, para que te vaya bien, para que alcances la misericordia. Los ídolos no te dejarán tranquilo, te perseguirán. ¿Sabes cuando algo es un ídolo? Te voy a hacer un reto hoy. Tú sabes que es un ídolo y tú no lo puedes dejar. Yo estoy hablando estas palabras y tú has identificado a través de las palabras que he hablado el ídolo que tú tienes y es un ídolo tan fuerte que tú no lo puedes dejar. Esa es la evidencia del ídolo, que tú no lo puedes dejar. Y aunque tú ames a Dios y desees a Dios y querer servirle a Dios, tú no puedes dejar el ídolo. Se te hace difícil renunciar a él. Necesitas ese lugar. Necesitas esa compañía. Necesitas eso en tu vida. Necesitas esas palabras. Necesitas ese tiempo. Necesitas ese juego. Necesitas esa persona que está a tu alrededor. Cuando un ídolo está en tu vida, comienza a desviarte. Comienzas a perder la perspectiva del reino. Póngame mucha atención. Hay personas que han perdido su familia, su ministerio, su vida espiritual que Dios le dio por las promesas de fama y éxito. ¿Qué hace un ídolo? Número 4, te deforma. ¿Qué deforma? Físicamente, no. Deforman en ti. Puedes quitar el coso, la pantalla. Y búscame el Salmo 115:8. Mire, lo cuarto que hace un ídolo es que te deforma. Deforman el propósito de Dios para tu vida, te cambian. ¿Qué es eso? Vas a perder, en otras palabras, el distintivo que Dios te ha dado. ¿Por qué? Porque uno se convierte en lo que uno valora más. Por eso el Salmo 115:8 dice, semejantes a ellos son los que lo hacen. ¿Vio? Te asemejarás al ídolo. Y cualquiera que confíe en ellos, también. Ya sea una persona, una carrera, ya sea lo que sea un ídolo. Cuando tú persigues el ídolo, te hace perder, te va a hacer perder el propósito de Dios en tu vida. Bueno, hay un ejemplo bien clásico en la Escritura, ¿se acuerda? El joven rico. Es por esa razón que cuando tú tienes el ídolo se te hace difícil dejarlo. A él se le hizo imposible dejar el dinero por servir a Dios. Jesucristo le hizo una
un llamado bien claro: entrega tu dinero a los pobres y sígueme. ¿Qué hizo él? No pudo. Él quería eso. Él quería servir. Pero el ídolo le obstruyó la petición de la palabra de Dios. Y la excusa de él era que él guardaba los mandamientos. Yo guardo los mandamientos, hago esto, hago otro. Pero el último ídolo que tenía, que era el dinero, que él no sabía que era un ídolo hasta que se le enfrentó, hasta que se le confrontó con su ídolo, y él no pudo dejarlo. Cuando es un ídolo, se te hace difícil cederlo. ¿Qué se te hace difícil ceder a ti? ¿Se te hace difícil ceder algo? Es un ídolo, debes dejarlo hoy. ¿Se acuerda usted cuando Abraham se le exigió a su hijo? Su único hijo, el hijo de la promesa. Él no dudó. ¿Por qué? Porque él no era un ídolo. Él fue a llevarlo, a sacrificar. Cuando usted tiene a Dios primero, usted sacrifica inmediatamente los ídolos que usted tiene. Tienes la capacidad de dejarlo. Los ídolos hacen algo importante en tu vida. Detrás de los ídolos hay un motivo. Número uno, intentan limitar la presencia de Dios. Todo ídolo va a intentar reprimir la presencia de Dios. Lo segundo, los ídolos intentarán limitar el poder de Dios en tu vida. Y por último, quiero terminar aquí con esta meditación de hoy, este podcast. Ya el tiempo se me ha ido, qué rápido pasa el tiempo. Los ídolos, lo último que hacen es que tratan de manipular y de controlar a Dios. Todo ídolo manipula, controla, se fija de una manera tan fuerte, se enraiza en tu vida que te deforman y destruyen a Dios. Así que Dios es primero. Mi pregunta hoy para ti: ¿es Dios primero? ¿Es Dios primero en tu vida? Él está en primer lugar, en orden, en tiempo, en jerarquía, en posición. Dios es primero. Dios está por encima de tu trabajo, de tus hijos, de tu negocio, del placer. ¿Te preocupa algo? ¿Hay algo que te quita la paz? Los ídolos te quitan la paz y la tranquilidad. Los ídolos te estresan. Dios no, mi amado. Dios no estresa, Dios da paz. Él vino a darte vida y vida en abundancia. El tratar de perseguir una vida satisfactoria en este mundo sin Dios es la formación mental de un ídolo. Cuando tú persigues la fama, la riqueza, el reconocimiento sin Dios, tengo que decir, tú eres un ídolo. Te está controlando. No te deja vivir en paz, en tranquilidad, que es lo que trae Dios. Dios vino a traer paz a ti. Es por esa razón que hoy usted debe conocer esto. Dios no acepta sustitutos. Lo primero que Dios establece en un alma libre, en una congregación libre, en un país libre, cuando lo liberta del pecado, es que Él establece que Él es primero. Es que Él establece que Él no acepta en tu vida nueva a alguien más que Él. Yo espero que este tiempo le haya bendecido. Gracias. Les doy las gracias a ustedes por estar conmigo. Esperamos tener el próximo miércoles. Agradecido del Señor por haber hablado estas palabras. Esperamos que estas palabras puedan ser llevadas a su espíritu, porque nuestro deseo es bendecirle. Y es lo que Dios quiere. Acuérdese, Dios es primero. Bendiciones para todos ustedes. Me despido.